La marcha de la pandemia enrocha, más de 500 casos activos y preocupación por lo que significa el avance de los casos, más allá de que la gravedad no es la misma, no hay personas que revistan en definitiva en el mismo número que antes la gravedad que las variantes anteriores del coronavirus determinaban. La prevalencia de la Omicron seguramente está determinando que no exista la misma gravedad, además de un factor fundamental, la vacunación. En este sentido, estuvimos dialogando con el director sanatorial de Comedo y AMPP, el doctor Andrés Sebey, quien aportó detalles sobre la actual situación sanitaria que a todos preocupa y también la presencia de algún paciente en CTI que carece de vacunación. Estamos la verdad que con mucho trabajo con todo el tema de los casos de COVID, no sé si han visto más o menos los números que está presentando Salud Pública, tenemos cerca de 530 casos activos en el departamento, somos el cuarto o quinto departamento del país con más casos. Eso obviamente, por más que son casos leves, su inmensa mayoría implica mucho trabajo en lo que es toda la parte de atención primaria, mucha cantidad de hisopados, las consultas, bueno, demoras inclusive en lo que es el procesamiento de las muestras, y en esta época además muchísimos de esos casos son casos de personas de otros departamentos que están veraneando acá y consultan porque tienen síntomas acá. ¿A qué se debe ese salto cualitativo de Rocha? Y bueno, ya se notaba antes del 1 de enero, ¿no? Hay muchos factores. El factor que se analizó en las últimas semanas de diciembre era el tema de la cantidad de casos que circulaban en niños vinculados a las actividades escolares. Eso ha bajado mucho, la cantidad de casos en niños ha bajado, y ahora me parece que son primero las actividades que hubieron, las reuniones vinculadas a las fiestas de fin de año, Navidad, que obviamente ahí se generan muchos casos, y ahora tenemos una gran circulación de personas, por más que sean espacios abiertos, también en los lugares de comida, o sea, hay aglomeraciones de personas que por más que se cumplan ciertos protocolos, es muy difícil de controlar. Entonces, digo, seguramente esté vinculado a eso. Esa población flotante que está desde La Paloma hasta la Barra del Chuy, ¿no? Exactamente, y además es población que, bueno, que algunos vienen, se contagian o ya vienen con contagiados, consultan, eso genera también sobrecarga de nuestro sistema que no está acostumbrado a manejar esa cantidad de población. Y bueno, y después es ir analizando después caso a caso y resolviendo el tema de las cuarentenas, resolviendo que las personas cuando están en vacaciones son un poco más reacias a hacer las cuarentenas. Entonces son múltiples los factores, pero realmente estamos en una situación que está controlada, pero que nos está exigiendo mucho. ¿Cuántos PCR se están haciendo diariamente? Me imagino, ¿no? Y bueno, depende. Nosotros estamos haciendo, hay localidades, por ejemplo La Paloma, Castillos, que solo en Comero están haciendo a veces cerca de 100 PCR por día, ¿no? Estamos haciendo una gran cantidad. Nosotros los PCR, por lo menos los de Comero, se envían a Montevideo. El resultado está en 24 horas, pero obviamente ha habido una sobrecarga en todo el país y eso puede generar algunas demoras en los resultados que ya la están reportando. ¿No tenemos funcionando el laboratorio del CURE? El laboratorio del CURE no estoy al tanto si está funcionando en estos días. Igual siempre ellos se manejaron con los hisopados de ACE porque no daban abasto a más respuesta, que entonces nosotros normalmente mandamos siempre a Montevideo. Bien, en lo que respecta, digamos, a los casos que contrajeron COVID, pero están de una manera leve, ¿eso se puede entender que es como una autovacuna, que es como una inmunidad de rebaño para quienes sobrepasan la situación de manera leve? Sí, el haber cursado la enfermedad genera inmunidad, eso es como muchos otros tipos de enfermedades infecciosas y virales, y eso se sabe que es así. Igual no quiere decir que no esté recomendado vacunarse en esas personas, pero sí, el haber cursado la enfermedad de forma leve genera inmunidad, que bueno, tendremos que ir viendo con el correr del tiempo los plazos o la duración de esa inmunidad, pero sí es así, genera inmunidad. Pero será, sobre todo, de acuerdo a lo que se nos ha informado, una situación leve para aquellos que tienen las 3 dosis. Sí, el riesgo de tener enfermedad grave va disminuyendo, ¿no? O sea, de la persona que no está inmunizada, aquel que tiene 2 dosis tiene un menor riesgo, pero igual tiene, y el que tiene en este momento la mayor inmunidad es aquel que tiene las 3 dosis y ya pasa un plazo de más de 2 semanas después de la tercera dosis. Es en este momento y por hoy la persona con mayor inmunidad para enfrentar la enfermedad.
¿Hay algún caso en CTI? Tenemos desde hace un poco más de 24 horas un paciente nosotros en comer un paciente de CTI, que bueno, que no está inmunizado y que tenemos que esperar un poco la evolución. Tenemos algunos pacientes en sala, no sé en este momento si ACE también tiene algún paciente internado, en qué características, pero lo que se ha visto es, leí ayer algunos análisis, con la misma cantidad de casos activos que hay en el país, más de 3.000, llegamos a tener 400 personas en CTI. Y hoy tenemos 24 personas en CTI. Eso habla de que realmente la vacuna ha cambiado la evolución. Y no cambia la evolución de que las personas se contagien. Eso lo sabíamos del principio. Cambia la evolución de que las personas hagan cuadros graves, se internen o fallezcan por COVID. Entonces, eso es el concepto más importante que además es análisis que estamos haciendo nosotros y que están haciendo en todo el mundo. Estos millones de casos que se reportan a diario no han implicado un desborde en las unidades de cuidado intensivo en ninguna parte del mundo. Entonces, eso habla de que las vacunas han tenido el efecto que se sabía que tenían. El tema de esta variable de Omicron, el tema es que al tener tantos casos puede nuevamente variar y complicarse. Y bueno, en realidad uno lee muchas teorías, ¿no? Hay personas que manejan que en realidad al ser una variable más leve va a llevar a vacunar a generar infección en muchas personas e inclusive podría llegar a ser el fin de la pandemia. Otros plantean el riesgo de nuevas variaciones o mutaciones o cambios en nuevas cepas. Eso creo que, por lo menos nosotros como médicos podemos informarnos, pero certezas no tenemos. Creo que hay que esperar y por ahora nada de la información que hay cambia la recomendación de vacunarse. La recomendación por ahí puede estar dada de tratar de no tener aglomeraciones o traslados importantes. Y bueno, por lo menos seguir evitando los lugares cerrados. Si uno tiene que estar en un lugar cerrado, el uso de tapaboca, seguir usando el uso de alcohol en gel, el consultar ni bien uno tiene síntomas, porque en realidad si uno tiene síntomas y tiene la enfermedad tiene que tratar de evitar contagiar los síntomas. Y bueno, con esta variable se han visto síntomas diferentes, un poco más bien puede ser decaimiento, malestar, la fiebre puede estar o no, una sensación de mucosidad, como un agua en la nariz, dolor en el cuerpo, puede haber síntomas gastrointestinales también, diarrea, vómitos, pero han dado cuadros más leves y sobre todo cuadros que uno a veces los interpreta como una rinitis, que en realidad tendríamos que consultar porque puede llegar a ser un cuadro de COVID. Y para aquellos que están en cuadros de cierta gravedad o complicados, ¿cuál es el tratamiento? Y bueno, en realidad han pasado varias recomendaciones, cosas que al principio de la pandemia se pensaban que servían, que después se demostró que no. Hoy por hoy de lo que se utiliza aquí en Uruguay tenemos 2 tratamientos farmacológicos que son el uso de corticoides, la prevención de todo lo que es la trombosis, que eso también incide, y en el paciente después con determinadas características de gravedad, una medicación que se llama tocilizumab, que se administra en algunas situaciones puntuales y que ha demostrado algún beneficio en las personas con estos cuadros graves de mejoría. Y después es sostén de lo que hacemos en el CTI, es la estabilización y el sostén respiratorio mientras va transcurriendo la infección. ¿Queda entubada la persona? Depende, depende de la necesidad de soporte respiratorio. Hay personas que sí, hay otras que no. Eso es muy variable, pero sí, después que requieren cierto aporte de oxígeno, nosotros tomamos la decisión de ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos porque la monitorización y el manejo siempre es mucho más adecuado. Se nos ha dicho, doctor, que en ocasiones la persona logra tener una estabilidad y imprevistamente o muy rápidamente deja de saturar el oxígeno que se necesita por el cuerpo humano. Y bueno, el compromiso respiratorio de esta enfermedad ha tenido algunas características diferentes. Nosotros hemos visto muchos pacientes que uno los ve, que están hablando, que están bien, que están bien de aspecto, bien, pero el nivel de oxígeno en la sangre está extremadamente bajo. O sea, no se condice lo que uno ve con el nivel de oxígeno en la sangre. Y eso hace que hasta la misma persona no se dé cuenta de la gravedad que puede tener. Y sí ha sido una característica de esta enfermedad diferente quizás a otros cuadros. Quizás un saturómetro hay que tener en la casa. Y bueno, no sé si en la casa, pero sí nosotros dentro del seguimiento que hacemos, por ejemplo, de los casos ambulatorios, hacemos un seguimiento telefónico y ante mínimas dudas enviamos un médico a valorarlo, entre otras cosas para medir el nivel de oxígeno en la sangre, porque sí es un marcador importante de severidad. Sí, porque le puede decir al doctor, yo me siento bárbaro, estoy bien, pero en realidad hasta que no se mide el oxígeno en sangre, la persona no se da cuenta. Y bueno, a veces como los síntomas son a veces difíciles de interpretar, la gente dice, no, me siento cansado, me cuesta caminar y lo atribuye a otra cosa y en realidad es porque el nivel de oxígeno en la sangre está bajo. Entonces, por eso los colegas que hacen el seguimiento están muy atentos a eso, a ese tipo de síntomas que son síntomas como de alarma para
nosotros, ¿no?